Sí, ok, ahora sí está grabando, sí. Muy bien. Muy bien, ahora sí. Ahora estamos grabando. Muy bien, chicos, sonríen a la cámara. Se está grabando. Entonces, empezamos a avanzar. Vamos a empezar por el primer tema programado para hoy, para la primera clase. Entonces, el primer tema viene a ser lógica. Perdón, ¿dónde está? Lógica proposicional. ¿Ya? Entonces, para entender qué es lo que hace, a qué se dedica la lógica proposicional, vamos a disgregarlo, vamos a separarlo parte por parte, vamos a entender qué es lógica y qué es proposición, porque proposicional proviene de la palabra proposición, ¿cierto? Entonces, lógica proposicional, ¿qué hace la lógica proposicional? Para entenderlo, vamos a separarlo, vamos a disgregar lo que les comentaba. Primero vamos a entender qué es lógica y qué es proposición, ¿ya? Entonces, lógica viene a ser la ciencia que estudia el sentido de las cosas, ¿ok? El sentido de las cosas. En algún momento de nuestro quehacer diario, nosotros lo hemos usado, ¿no? En nuestra conversación con amigos, familiares, bueno, nuestra conversación con los amigos y todo, ¿no? Entonces, en algún momento se nos salió, pero esto no tiene lógica, o lo que dices no tiene lógica, ¿no? En otras palabras, no tiene sentido lo que dices, ¿no? Justamente, por eso la lógica estudia el sentido de las cosas. ¿Y cómo interviene la lógica en la matemática? ¿Para qué sirve la lógica en la matemática? La lógica justamente ha podido ayudar a sustentar, por ejemplo, las fórmulas que se crean, eh, las fórmulas que ustedes conocen, los teoremas que ustedes conocen, uno de ellos, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Nosotros ya nos los han presentado el teorema. Este es el teorema, apliquemos ese teorema, entonces en geometría o trigonometría lo hemos usado, ¿no? Y eso es lo que de repente más nos podemos acordar, ¿no? O de repente para sacar el área, calcular el área, ¿no? Para calcular el área de una cierta figura geométrica ya tienen ya fórmulas, ¿no? Como fórmulas, base al cuadrado sobre 2, base ¿no? Base al cuadrado, perdón, lado por ancho, ¿no? O si es un cuadrado, lado al cuadrado. Bueno, ahí hay formas, ya nos han presentado ya fórmulas, pero ¿de dónde surge? ¿No? ¿Cómo se demuestra ese teorema de Pitágoras? Entonces, para demostrar ese teorema, para demostrar esas fórmulas, para demostrar los axiomas que existen en matemática, tienen que haber pasado por un proceso, ¿no? Un proceso que tenga sentido, ¿no? Demostrar y efectivamente que ese teorema tiene sentido, ¿no? Entonces hay un antes y el resultado prácticamente sería esa fórmula o ese teorema, ¿ok? Bueno, está avanzando la diapositiva por sí solo, no se preocupen, voy a volver, ¿no? Para explicar paso a paso todo, ¿ya? Entonces, esa es la lógica, estudia el sentido de las cosas, ¿no? Y también estudia el sentido de las cosas, también estudia la validez de un enunciado. Entonces, ¿qué es un enunciado? Ahí ustedes pueden ver. ¿Qué es un enunciado? Un enunciado son expresiones, frases u oraciones que determinan una idea. O sea, todo lo que nosotros expresamos, ¿no? Alguna idea que nosotros tenemos y lo expresamos, esa partecita, esas palabras que salen, las oraciones, las afirmaciones que salen de nosotros, vienen a ser enunciados. Pero, profe, entonces, ¿qué es proposición? Entonces, ahí va el tema, obvio. Son, bueno, la definición de proposiciones. ¿Cómo te das cuenta que un enunciado, o sea, todo lo que tú afirmas, indicas, expresas, es una proposición? ¿Cómo te das cuenta? Fácil. Ese enunciado, o sea, esa afirmación que tú hayas podido hacer, tenga la opción
de ponerle un valor veritativo. O sea, tú tengas la opción de decir es verdadero o es falso. Esa es la única condición que debe cumplir todo enunciado para que sea proposición. ¿Ok? Entonces, resumiendo, la pregunta es, ¿todo enunciado será una proposición o toda proposición es un enunciado? Los escucho. Y los leo también en el chat. Bueno, estoy con el celular, entonces puedo leer. Chicos, ¿qué dicen? ¿Todo enunciado es una proposición o toda proposición es un enunciado? ¿Qué dicen ustedes? Los escucho. A ver. Un enunciado es una proposición. Ya. A ver, nuevamente la pregunta. Todo enunciado, recuerden que enunciados son todas las palabras o las afirmaciones que nosotros vertimos, ¿ya? Para que sea una proposición, ese enunciado tiene que tener la posibilidad o te debe dar la posibilidad o la opción de que tú puedes decir, ese enunciado es verdadero o es falso, ¿no? Esa afirmación. Y entonces de ahí va la pregunta. Todo, ahí está. Ajá, efectivamente. Ahí está, chicos, estoy viendo toda proposición. Es enunciado. Efectivamente, toda proposición es enunciado. Pero no todo enunciado es proposición. ¿Ya? Eso. Muy bien, muy bien. Ya creo que sí queda claro. Muy bien, entonces, esa es proposición. Una proposición te da la opción que tú puedas decir que esa afirmación o esa oración es verdadera o es falsa. ¿Ok? Muy bien. Ejemplo de proposiciones, por ejemplo, Lima es una afirmación, ¿no? Lima es la capital de Perú. Entonces tú dices, ¿será verdadero o será falso? Entonces tú puedes darle ese valor veritativo, ¿no? Un valor de verdad, ¿no? Otro ejemplo, el COVID-19 es una bacteria. Entonces tú también tienes la opción de decir, no, esa afirmación es verdadera. O puedes decir también, esa afirmación es falsa. Entonces, dándole el valor, en este caso, Lima es la capital de Perú, bueno, es verdadero, ¿no? El COVID-19 es una bacteria, es falso. Yo creo que en la coyuntura ya nos hemos enterado y recontraenterado de que el COVID es es un virus, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hace la lógica proposicional? Ahí va. La lógica proposicional estudia la validez de las proposiciones. Que esas proposiciones en donde tú tienes la opción de decir si es verdadero o falso, tengan validez, ¿ya? Esa es la lógica proposicional. Muy bien. Seguimos. Ahora, proposición. Entonces empezamos a desarrollar poco a poco el tema. Proposición. ¿Qué es proposición? Entonces dice, son enunciados, es lo que les decía anteriormente, ¿no? O sea, son enunciados al que tú puedes darle un valor veritativo. O sea, tú puedes decir, es enunciado o puede ser verdadero o puede ser falso. Pero por ejemplo, cuando tú vas a la tienda y preguntas, señora, ¿cuánto cuesta el pan? Tú estás preguntando, ¿no es cierto?, a tu casera. Y esa pregunta, chicos, habrá la opción de que tú puedes decir ese es verdadero o ese es falso, porque en fin también es un enunciado, ¿no es cierto? Hemos dicho que todo lo que expresamos y lo que nos permite expresar una idea, ¿no? Entonces esa es una pregunta, es un enunciado, pero en este caso, señora, ¿cuánto cuesta el pan? Tú podrás asignarle un valor veritativo, podrás decir eso es verdadero o es falso, no. Entonces reiteramos y aclaramos. Enunciado, expresiones, ¿no?, frases u oraciones que determinan una idea.
¿Cuáles, por ejemplo, son enunciados? Perú es un país de Sudamérica, tu nombre es Ángel, viva el Perú, por favor, dame una oportunidad, las estrellas salen de día. Entonces, yo pregunto ahora, según se va proyectando, um, hay ejemplos en dos columnas, la mano derecha y la mano izquierda. ¿Cuáles creen que sea una proposición? Todo, porque todos son enunciados, expresan una idea, ¿no es cierto? Muy bien, todos son enunciados. Entonces díganme, ¿cuáles son proposiciones? ¿Los de la mano derecha o los de la mano izquierda? Bueno, vamos a coincidir porque al final tenemos al frente un celular o una PC donde están viendo ustedes la diapositiva. A no ser que estén detrás de la computadora y si varía, ¿no? A ver, chicos, la mano derecha. La mano derecha. Perdón, creo que me he equivocado. La pregunta es, ¿cuáles son proposiciones? ¿Cuáles? ¿De la mano izquierda o la mano derecha? Derecha. Perdón. Derecha me dicen donde empieza tu nombre es Ángel, eso, ¿no? Izquierda. Ah, muy bien, chicos, sí. O sea, me están diciendo que tu nombre es Ángel, viva el Perú, es proposición. Alex, izquierda, ya está, ya. Hay alguien que hace la con. Marisol, izquierda, ya vamos ganando 20-2. No, 7-2. Y antes que salga el resultado, pues izquierda. Muy bien, recordemos nuevamente. Proposición, aquel enunciado, expresión, oración o afirmación en donde tú puedes darle un valor que puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, dicho esto, bueno, enunciado hemos dicho general, todo lo que nosotros decimos y hablamos, eso es enunciado. Pero para que sea proposición, debe cumplir este requisito, que todo lo que nosotros hablamos o lo que decimos debe tener la opción de que tú puedas asignar un valor veritativo. O sea, tú puedes decir que es verdadero o es falso. A ver, entonces, seguimos. Ok, entonces enunciados eran todos, ¿ya? Hay algunos que han dicho que los de la derecha son proposiciones. Los de la izquierda no son proposiciones. Entonces, vamos analizando cada ejemplo. Perú es un país de Sudamérica. Uno de cada uno, ¿ya? Perú es un país de Sudamérica. Tú puedes asignarle el valor y decir si ese es verdadero o es falso. Tú tienes esa opción. Entonces, esa es una proposición. En cambio, a los de la mano derecha, donde dice tu nombre es Ángel o viva el Perú, o sea, todos esos ejemplos que están escritos en la mano derecha, no hay forma en donde tú puedas decir, este es verdadero o este es falso. No hay. Sin embargo, los ejemplos de la mano izquierda te permiten, todos los ejemplos, decir, ese es verdadero o ese es falso. ¿No? Mario Vargas Llosa es de Chile, falso, ¿no? Es peruano. La semana tiene 7 días y el Papa es peruano. Bueno, una de ellas es verdadero y el otro es falso. O sea, te da esa opción, ¿no? De que tú puedes decir que sí es verdadero o es falso. En cambio, en los de la derecha, no hay forma, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cuáles son proposiciones? Los de la mano izquierda. ¿Cuáles no son proposiciones? Tu nombre es Ángel, vive el Perú, todo. Entonces, esa es la diferencia, ¿ok? Ejemplo de cuáles no son proposiciones. Tu nombre es Ángel, les decía, tú preguntas cuánto cuesta casear el pan, tú no puedes afirmar pues que esa expresión pueda tener un valor de verdad o falsedad, ¿no? O viva el Perú, ¿no? Cuando tú gritas, bueno, se acuerda en el colegio, viva el Perú, viva. Entonces, son expresiones, son enunciados, pero no puedes asignarles un valor veritativo, de verdad o falsedad, ¿no? El otro ejemplo, por favor, dame una oportunidad. Yo con eso no quería despertar recuerdos, pero el que tú le des la oportunidad o no le des la oportunidad, eso depende de ti, ¿ya? La matemática no te va a ayudar a solucionar eso. En cambio, en este caso, este enunciado no es proposición.
Por favor, dame una oportunidad. Yo sé que se les vienen muchos recuerdos, pero por favor, en lógica esto no va, no es proposición, porque tú no puedes asignarle un valor de verdad ni de falsedad. El otro ejemplo dice: la raíz cuadrada de Juan es un triángulo. Es algo totalmente descabellado, ¿no? Entonces, pero profe, entonces esos ejemplos nomás son proposiciones. Entonces vamos a generalizar. ¿Cuáles no son proposiciones? Las expresiones interrogativas. Tu nombre es Ángel, y todas las preguntas que hacemos. Las expresiones admirativas: viva el Perú, cienciano campeón, los que son del cienciano o los que somos del cienciano, ¿no? Cienciano campeón, entonces es una expresión, pero que no necesariamente tú le vas a dar pues un valor de verdad, ¿no? Expresiones que enuncian ruego o súplica, ¿no? El por favor, ahí va el por favor, y bueno, muchas cosas más, ¿no? Es las pseudo proposiciones. Entonces, por ejemplo, la raíz cuadrada de Juan es un triángulo. Es totalmente descabellado, no tiene sentido, entonces no es una proposición. Tú no puedes asignar un valor de valor, ¿ya? Muy bien, esas son proposiciones. Ahora, a todas las proposiciones, tú puedes asignarle una letra, ¿no? Entonces, en este caso, la letra P representa esa proposición. Perú es un país de Sudamérica. El 5 más 1 es igual a 7, va a estar representado por la letra Q. Mario Vargas Llosa es de Chile, va a estar representado por la letra R. Cusco es la capital de Perú, estará representado por la letra S, y así la T3 es divisor de 7. U, la semana tiene 7 días y el Papa es peruano. La semana tiene 7 días. Ah, sí. Las estrellas salen de día para aquellos enamorados o enamoradas, ¿no? 8 por 5 es 40. Es una proposición porque tú al fin tienes la posibilidad de decir que si es verdadero o es falso, ¿no? Esa igualdad, esa afirmación, ¿no? Entonces 8 por 5, 40. Ahí puedes continuar, 40 tienes, ¿no? Así dice, creo, ¿no? La canción. Entonces esa puedes asignarle una letra. Entonces se empieza a asignar no valores, no letras, ¿no? Letras que representen a esa proposición. Entonces nos va a ayudar las operaciones más adelante, nos va a ayudar, ¿no? Porque no vaya a ser, ¿no? ¿De dónde sale P? ¿Por qué Q? ¿Por qué R? Entonces ya en lógica la letra P, Q, R van a representar una proposición, cualesquiera, la proposición que tú quieras, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Clases de proposiciones. ¿Cuántas clases de proposiciones hay o vamos a trabajar? En este caso, ok. Muy bien. Clases de proposiciones. Ahí tienen dos clases, ¿no? Las flechitas ya nos indican, hay dos. ¿Cuáles serán? Las proposiciones simples, ¿no? Que también tienen la denominación de proposiciones atómicas, ¿no? Entonces, eso. Por otro lado, están las proposiciones compuestas, que también tienen el nombre de proposiciones moleculares. En un examen se puede programar la siguiente pregunta, ¿no? Indique usted cuáles de los ejemplos son proposiciones atómicas. Atómicas debe ser de átomo, lo primero que se nos va a venir a la cabeza. No, física no hacemos, puedes decir, ¿no? De repente, química no hacemos. Entonces, ya en lógica vamos a saber que las proposiciones atómicas son proposiciones simples y las proposiciones moleculares son proposiciones compuestas, ¿ya? Entonces, ¿qué es una proposición simple? Una afirmación o una acción que contiene o que es una sola proposición, ¿no? Ejemplo: María es mujer, 3 es divisor de 10, el COVID-19 es una bacteria. Son ejemplos de una sola proposición, ¿no? Ahora, ¿cómo me doy? Pues ya nos hace entender que proposiciones compuestas, ¿no? Estarán, valga la redundancia, de que van a estar compuestas por dos o más proposiciones, ¿no? Esas van a ser las compuestas. Entonces dice dos o más proposiciones enlazadas
por, por conjunciones gramaticales. En este caso, por ejemplo, Raúl es médico. Entonces analizamos y decimos, Raúl es médico. Aquí está. Y hay otra proposición. Víctor es profesor. ¿Cuál es el enlace entre esos dos? La I, ¿no? Esa es la que es lo que los une, ¿no? Los une a ambas proposiciones. Entonces, como están ambas proposiciones en una sola oración, y hay dos proposiciones y se convierte en proposiciones moleculares, ¿no? Moleculares. Muy bien. Asimismo, si Manuel se gana la lotería, entonces viajará a Francia. Entonces, también hay dos proposiciones. Reconocemos. ¿Cuáles serán las proposiciones en el segundo ejemplo? Manuel se gana la lotería, Manuel viajará a Francia, ¿no? Entonces hay dos proposiciones también. ¿Cuál es el enlace? Esta palabrita, ¿no? Que dice entonces. Pero para que exista este entonces, aquí tenemos una sí. Entonces hace que haya un antecedente y un consecuente. Por eso se llama condicional, ¿no? Si Manuel se gana la lotería, entonces viajará a Francia. O sea, hay un antecedente y un consecuente. Muy bien. Ahora, el siguiente ejemplo. Sara trabaja o... Aquí está. Sara trabaja o estudia. Pero, profe, no estudia, no es una proposición. No, pero está indicándote lo siguiente. Sara trabaja o Sara estudia, porque está hablando de la misma persona, de Sara, ¿no es cierto? Entonces hay dos proposiciones, ¿ya? ¿Cuál es el enlace? En este caso va a ser la letra O. Entonces ya nos hace entender que hay dos proposiciones. Ahora aquí Melissa no es médico, profe, ya, ese sí, ¿no? Ese sí es simple. No, es una proposición compuesta. Pero ¿qué le hace compuesta? Esta letrita que está en no. O sea, es la negación. La negación de esta proposición. ¿Cuál es la proposición? Melissa es médico. La negación será Melissa no es médico. ¿Ok? Muy bien, esas son las dos clases de proposiciones simples, también llamadas atómicas, compuestas o también llamadas moleculares. Siguiente. Ay, ya no quiero avanzar. Okay. Conectivos. ¿Cuáles son los conectivos? ¿No? Los conectivos lógicos y operaciones lógicas. Entonces, vamos. Los conectivos son palabras o términos que se usan, ¿no? Para enlazar proposiciones o cambiar el valor de verdad de una proposición. ¿Ok? Entonces vamos a resumirlo. Vamos a resumirlo. Aquí dice un cuadrito, ¿no? Las operaciones lógicas que vamos a trabajar. Negación. ¿Cuál es el conectivo o el símbolo, ¿no? Una pestañita. Esa pestañita significa negación. ¿Cómo se lee? No. Esa pestañita significa no. Esquema. Esquema molecular, ¿no? Proposicional en este caso. Negación de P. No P. Otra operación lógica. Conjunción. ¿Qué está representado en este caso? Bueno, vamos a poner aquí. Este es lo que les digo. La pestañita significa no. La V invertida significa y. ¿Cuál es el esquema para el primero? Negación de P. Y aquí hay dos proposiciones, ¿no? Y el enlace, significa y. P, I, Q. En algún momento va a salir y sale. P, I, Q. Entonces la V invertida, ¿no? Muy bien. Otra operación lógica. Disyunción. Ya también la V, ¿no? La V de la victoria. Pueden determinarlo así. Entonces, esta V representa a la letra O, ¿no? En lógica.
Y en muchas partes de la matemática se ha usado siempre estos símbolos también como tal, ¿no? La V invertida como I, la Vcita como O. En realidad no es una V, ¿ya? Parece nomás. Esquema. El esquema va a ser P o Q. Hay dos proposiciones, la proposición P, la proposición Q, y esta está enlazada con la disyunción, la O. Significado, P o Q. Condicional, la condicional ya también está aquí. Si, entonces no sé, dices algo, entonces se lee así, ¿no? La condicional. Entonces, en matemática, en muchos casos, en teoremas, hemos podido ver en muchos temas, las flechas significan entonces, ¿no? En muchos casos, seguramente vuestro docente de matemática ha podido hacerlos hasta redactar un poemita, y se puede redactar pues, con estos enlaces, ¿no? Con los demás, obviamente, el existe, el pertenece y todo lo demás. Muy bien, ¿cuál sería el esquema? En este caso, el esquema sería P, entonces Q, ¿no? Estamos con el entonces. Si P, entonces Q. Ahora, la bicondicional, el último, es una flechita de doble sentido. ¿Qué significa? El sí y solo sí, ¿no? X entre 2 es igual a 4. Sí y solo sí, X es diferente a 0, algo así. Entonces, en matemática se ha usado bastante, ¿no? Entonces, en lógica, y de igual forma, ¿no? Tiene el mismo significado. P, sí y solo sí, Q. P y solo sí, Q. Ok. Muy bien, aquí nos falta la disyunción fuerte. Para la siguiente semana vamos a incrementar a este cuadrito la disyunción fuerte o la disyunción exclusiva, que se llama, ¿no? O bien canto o bien bailo, es algo así, ¿no? Entonces, la disyunción exclusiva, esa frasecita o esa proposición nos faltaría. Muy bien, mientras tanto sigamos avanzando con lo que hay. Ejemplos, ¿no? Ahí está, María es mujer, el COVID-19 es una bacteria, los mismos ejemplos que ustedes han visto en las anteriores diapositivas, ¿ya? Entonces, María es mujer, ¿cuántas proposiciones hay? Solamente hay una proposición, entonces le asignamos. Entonces, ¿qué significa? Le estamos simbolizando, ¿ya? Esa proposición. María es mujer, le representamos con una sola palabra, diré una sola letra, ¿no? P. El COVID-19 es una bacteria, igual, es una proposición, no hay un enlace, no hay nada que los junte, solamente hay uno, entonces será P. En cambio, el tercer ejemplo, Raúl es médico, es una proposición, Víctor es profesor, es otra proposición. Hay un enlace, entonces esa. ¿Cómo se representaría? Sería P y en vez de la I sería una invertida. Y Q, ¿no? Que representa a Víctor es profesor. Estamos simbolizándolo, ¿ya? Estamos simbolizando. Lo que está en oraciones lo estamos simbolizando. Otro, si Manuel se gana la lotería, entonces viajará a Francia, ¿no? Entonces aquí va P, entonces Q. Ahí nos podemos dar cuenta, que Manuel se gana la lotería será una proposición, el enlace sería entonces viajará a Francia será la proposición Q, ¿no? Sara trabaja, una proposición, o Sara estudia será otra proposición. Y como el enlace es una disyunción, una O, entonces se usa el símbolo la Vcita, ¿no? Y Sara estudia sería la otra proposición Q. Melissa no es médico. Se sobreentiende que Melissa es médico será la proposición P. En cambio, el enlace, en este caso la negación, va a ser la pestañita. Entonces esa pestañita, ¿no? Ya está. Roberto hará el doctorado cuando y solamente cuando obtenga la maestría. Roberto hará el doctorado cuando y solamente cuando obtenga la maestría. Hay una doble condición. Roberto hará el doctorado será una proposición. Cuando y solamente cuando
será el enlace, y obtenga la maestría será la otra proposición, ¿no? Roberto obtiene la maestría, entonces será P, ¿no? Y ahí será el sí y solo sí, y obtiene la maestría será en este caso la proposición Q. Muy bien, esos son los ejemplos, estimados estudiantes. Ese es el primer tema que hemos desarrollado. Muy bien, ahora vamos a ir a la parte práctica. Para la parte práctica les voy a compartir un ratito. ¿Dónde estamos? Ok. A ver. Ya está. Hay ejercicios de aplicación, les voy a pasar al grupo con. Ahí está. Pueden ver ustedes en el grupo WhatsApp, por favor, les ha llegado una imagen, lo pueden descargar. Ahí dice ejercicio de aplicación, ¿ya? ¿Es una tarea, profe? No, es una práctica. Copien y hay que desarrollar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahorita les digo también eso, ¿ya? Un ratito, por favor. Ya está, dejamos de compartir. Ya. Aquí les explico, ¿no? Por ejemplo, aquí lo voy a poner con otra letra, con otro color rojo, ¿no? Dice, dadas las proposiciones, la proposición P representa a la, no, perdón, P representa a la proposición estamos en primavera. Q representa la proposición las uvas son dulces. R representa a Pedro es deportista. Y S representa a Berta es hermosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Primero te dice la A. Te fijas en cada letra y te dice P o Q. Entonces, ¿qué significa? Buscas la proposición P. Porque ya saben que este símbolo, una V, representa a la letra O, ¿no es cierto? Entonces, si estamos diciendo P o Q, será P, estamos en primavera, o las uvas son dulces, que es Q. La siguiente, ¿no? La siguiente será de la forma como va, ¿no? Ya también es P, como es una V invertida, significa I. No creo que estén viendo, ¿no? Voy a acercarlo mejor así. Ya. Ok. Ya, ahí, ¿no? Ya, ahora sí se ve. Muy bien. Entonces, dadas las proposiciones, ¿no? P, estamos en primavera. Q, las uvas son dulces. R, Pedro es deportista. S, Berta es hermosa. Ahora, la primera proposición molecular que aquí hay, P o Q. Entonces, lo convertimos en oración, ¿no? P, estamos en primavera. Y esto significa O. Entonces, O, las uvas son dulces, ¿no? P y Q. P y Q ya también será estamos en primavera, y en vez de la O, en este caso será la I, ¿no? Porque la V invertida significa I. Estamos en primavera y las uvas son dulces. Raro. ¿Qué pasa? Un ratito. Y así sucesivamente cada ejemplo, chicos, ¿ya? Vamos, nos damos 2 minutitos. En breve voy a llamar por nombre para que puedan responder de cómo están resolviéndolo, ¿ya? Cómo están completando. Cualquier duda que haya, por favor, activen el micrófono y estoy para escucharlos. Pueden usar el chat interno también, o el chat de la sala, para que